Si lo que dicen es cierto y no tenemos que dejar para mañana lo que podemos hacer hoy, no dejes para mañana escuchar Podcastinando, el podcast para quien tiene algo mejor que hacer que escuchar un podcast. Episodio 12. De cómo escribir ensayos. Hola, soy Ernesto del Toro y te doy la bienvenida al episodio número 12 de Podcastinando. Gracias como siempre por tu atención y tu interés, por estar aquí y por lo que tengo que platicar, ¿no? Hoy te voy a platicar de cómo escribir ensayos, o mejor dicho, de cómo escribo ensayos, porque creo que es importante, y además de que me gusta, hablar de la escritura y de sus procesos. En específico del ensayo, pues es uno de los géneros literarios que te permiten organizar tus pensamientos y exponer tus ideas de manera directa. Y para eso te voy a dar una breve definición de ensayo, los tipos de ensayo que existen, para después, con base en mi experiencia, trazar un camino que va desde cómo elegir el tema, lo que se puede hacer antes de iniciar a escribir, y hasta cómo estructurar nuestro escrito, ¿no? Para finalmente hablar de algunas consideraciones al escribir y de hábitos de escritura también. Y vamos a comenzar. El ensayo como género literario, si bien existe desde las obras clásicas como las de Platón, no es hasta 1580 que el escritor Miguel de Montaigne le concede el título de ensayo a su obra, que consta de anécdotas, experiencias y reflexiones. Y bueno, es el término que él acuña y que se utiliza hasta el día de hoy para catalogar a este tipo de escritos, ¿no? Precisamente es el elemento de la subjetividad lo que lo mantiene como un género popular. Lo podemos confirmar en todos los blogs que existen, en los hilos de Twitter o hasta en explicaciones, en publicaciones de Facebook que intentan explicar algo, que exponen ciertas cosas que piensan sus autores. Y sobre todo por su valor o propiedades expositivas, es un género que ha ganado lugar en la academia, ya que su carácter comunicativo es apropiado para temas de actualidad, que son los que a veces se te piden, ¿no? en cuestiones ahí académicas. Hablando en temas de actualidad, esta actualidad no se refiere a hablar de temas que están de moda. Se puede hacer, pero no es exclusivamente eso. Sino que significa hacer un planteamiento o un replanteamiento de cuestiones esenciales acerca de ciertos fenómenos, ¿no? Sean actuales o del pasado, y que se siguen manifestando. Voy a citar a José Luis Gómez Martínez, el autor del libro Teoría del Ensayo. Dice, en cuanto a los fenómenos, si no se les somete a una visión en perspectiva y se les eleva al plano de trascendencia, solo poseen el caduco valor de la novedad. Es decir, hay obras que por el tipo de manejo del tema y de su especificidad, en una semana ya son obsoletos. Son textos que funcionan o sirven más como crónica que como ensayo, ¿no? Pero se les otorga cierto valor ensayístico. Es decir, dejando un antecedente de algún tema, y ese es su mérito. Es importante, en ocasiones, que se escriba acerca de ciertas cosas, ¿no? No como ejemplos de ensayo, sino que a veces dejar vestigios de ciertas cosas que ocurrían en escritos es importante. Pero entonces el término ensayo, como el nombre lo indica, significa prueba, intento o preparación. Pues este género no pretende agotar el tema elegido,
Para esto es importante delimitar o establecer el alcance de lo que quieres decir, ¿no? En medida de lo posible, trabajar más en la profundidad del tema que en la amplitud. Es decir, es necesario definir y aclarar nuestros conceptos e ideas más que abarcar muchas ideas o conceptos. A veces eso nos ocurre a la primera, que intentamos escribir acerca de todo y somos tan extensivos o queremos hacerlo tan amplio que a veces terminan textos como más vacíos, ¿no? Y a diferencia de un ensayo corto, pero que profundice en las problemáticas o en los conceptos, es un poco más enriquecedor, ¿no? Porque pues, no pretende resolver o dar por concluida una discusión acerca de algún tema, ¿no? Y esto podría dar la sensación al lector de que ha sido engañado o de que está leyendo un texto religioso. Es decir, si quieres tú tener la última palabra y definir y delimitar y dar por concluida una discusión pública, ahí de repente podemos caer en errores, ¿no? Al momento de interpretar, que es muy común y suele pasar, y yo creo que me llegó a pasar a mí y a cualquiera que empezó a escribir ensayos, ¿no? Sobre todo de temáticas sociales. Precisamente en esto de escribir sobre la novedad, es maravilloso y a veces sorprendente descubrir un texto de hace 30 o 40 años que no ha perdido su vigencia y en el que sus conceptos o sus tratados se encuentran presentes aún en la actualidad. Bueno, por supuesto con algunas variantes o consideraciones diferentes. Esto, bueno, por la propia evolución de la sociedad, ¿no? Pero estos autores pudieron llegar a la esencia de una problemática que en ocasiones varía muy poco con el tiempo. Y ese es uno de los objetivos primordiales del ensayo. Estos ejercicios de reflexión son necesarios en esta cultura donde se busca ser el primero en opinar, ser el primero en hacer una broma o ser el primero en hacer un meme, ¿no? Es importante despegarnos un poco de esta inmediatez y observar un poco y ser un poco más profundos al momento de pensar en algo, ¿no? Profundidad en cuanto a ir hasta el centro esencial de las cosas. Y ya sea que tu estilo sea crítico o polémico, considero que siempre debe ser propositivo, ¿no? Y debe cumplir con algunos requerimientos formales. Pues el ensayo como un organizador de ideas requiere de introducción, desarrollo o planteamiento del problema y las conclusiones. Te voy a platicar un poquito de estos conceptos, ¿no? Del título, la forma, la extensión y la clasificación de los ensayos. Por ejemplo, requiere que el título debe tener un valor informativo al momento de llamar a tu ensayo, ¿no? Debe tener un valor informativo, así que debe tener relación con el tema que estás tratando. No obstante, y dependiendo del estilo de ensayo que estés elaborando, el título bien podría ser una metáfora acerca de lo que hablas, ¿no? Si es algo más académico, repito, si necesita ser más descriptivo y relacionarse con el tema principal de tu texto. En cuanto a la forma, es sabido que la forma del ensayo es la prosa, ¿no? Es decir, es el diálogo parecido a tu manera de hablar en la vida cotidiana. Y nuevamente, dependiendo del estilo de tu ensayo, puede ser que utilices palabras formales o palabras cotidianas. Y esto no debe de ser restrictivo, pero sí debes de cuidar el lenguaje que estás utilizando. Puede que si es muy coloquial, tu manera de expresarte, puede denotar que tu texto está menos trabajado, ¿no? Y puede que se pierda el interés del lector. Por otro lado, si eres demasiado formal y riguroso y ortodoxo con ciertos conceptos,
puede que también pierdas el interés del lector, ¿no? Hay que tener un equilibrio y saber explicar y definir bien tus conceptos. En cuanto a la extensión, si bien desde el inicio de la historia de los ensayos se consideraba que debían de ser breves, dependiendo del tema a tratar, hoy se considera que no hay una extensión definida. Bien puedes hacer un ensayo de 3 cuartillas, en la que por el desarrollo de tu tema, esa sea la extensión adecuada. O también dependiendo de tu tema, ¿no? Es la extensión. Pudiera ser algo un poco más complejo, más complicado, que requiera 10 cuartillas o incluso más. Es decir, la intención obedece al estilo de tu análisis, o en su defecto de ciertos requerimientos académicos que te soliciten cierta cantidad de palabras o ciertas cuartillas, ¿no? Por otro lado, si tu estilo es el ensayo literario, este es más libre y puede ser de la extensión que desees, porque el ensayo, al no ser un texto definitivo o conclusivo, como ya lo hemos dicho, no es algo riguroso, ¿no? Podemos manejar nuestro estilo de análisis sin preocuparnos por la extensión. Siempre, es importante que siempre que desarrolles tu tema seas claro y la extensión del texto obedecerá a tu propio estilo, ¿no? La clasificación aquí también es un tema muy extenso. La clasificación de los ensayos también desde sus inicios ha sido algo problemático, pues se hablaba de ensayos puros, de ensayos críticos, de ensayos literarios y algunas otras definiciones un poco más extrañas, ¿no? Sin embargo, actualmente, por los diversos requerimientos académicos, el ensayo se define desde su área de saber. Y por eso hay diversas clasificaciones. Hay ensayos literarios, ensayos argumentativos, filosóficos, críticos, ensayos sociológicos y muchos más, ¿no? Creo que lo que pudiera definirlos mejor, considero que serían 3 grandes grupos: ensayos literarios, ensayos argumentativos y ensayos críticos. En cuanto a ensayos literarios, me refiero a esos ensayos que tal vez son un poco más libres y que pueden hablar de los temas más variados, desde cuestiones cotidianas, ideas, pensamientos, hasta los hay de funciones fisiológicas. Todo esto pudiera parecer burdo, pero la manera de abordar el tema y cómo se explique, si se hace bien o si lo haces bien, es lo que hace que tu ensayo pueda ser refrescante o interesante, ¿no? Y que atrape la atención del lector. En cuanto a ensayos argumentativos, estos generalmente son para sustentar alguna hipótesis personal, y para esto, hay que hacer lecturas, hay que hacer parte de investigación para poder definir nuestra postura y aclarar nuestros puntos de vista, ¿no? Estos son los que generalmente se solicitaban, o no sé si todavía los solicitan, en ámbitos académicos, por ejemplo, ensayos acerca de algún libro o de alguna película, ¿no? A veces ocurría esto. Y por último, los ensayos críticos, considero que estos son los que más requieren de formalidad, pues porque sí debe de haber una investigación más profunda, ¿no? Ya sea para refutar, como el nombre lo indica, o para hacer una crítica o estar de acuerdo, demostrar que estás de acuerdo con algo, ¿no? No se trata nada más de una crítica desde el prejuicio y desde tu creencia, sino desde una postura, por decirlo de alguna manera, despegada de ciertos esquemas subjetivos, ¿no? Ok, para terminar esta parte, es necesario hacer el siguiente apunte. Si bien el ensayo es un género literario de no ficción, también existe, por la misma evolución del género, el ensayo ficción, donde se plantean cosas no reales, pero se les da un tratamiento, el tratamiento propio de un ensayo. Se pudiera catalogar como un ensayo argumentativo a este de ficción, porque es una especulación reflexiva de la ficción que planteas y que se puede tomar forma de libros acerca de distopías, falsos documentales o tal cual un ensayo puro.
Es decir, el ensayo bien puede tratar de cosas más teóricas o más cotidianas, pero también puede haberlos acerca de cuestiones ficticias, ¿no? Y también ahí la manera de que en cómo desarrolles tu tema y definas tus conceptos es valioso. Ya que te hablé de la estructura del ensayo, ahora se trata de saber sobre qué escribir. O si ya tienes algunos temas en el tintero, cómo elegir uno. Si no es por asignación y tu deseo es escribir, que sea sobre algo que te guste y que te entusiasme. Algo que te interese de verdad, para que te resulte divertido al momento de escribir. Ya sea que escuchaste algo o viste algo que te hizo pensar en sus posibilidades y que te excitó la imaginación, ¿no? Porque el lector puede identificar que lo que escribiste fue con un gusto genuino o que solo fue por compromiso, ¿no? O por el simple hecho de que puedes escribir algo. Ya sea que desees escribir sobre algo que conoces o algo que no conoces, en ambos casos es necesario leer, investigar y recabar los más datos, información y hechos que puedas. Porque conforme leas, habrá conceptos que desconozcas o que no te queden claros, y es ahí donde necesitas hacer investigación, revisar un poco más. Es importante que las investigaciones o lecturas que hagas sean de fuentes que el lector no tiene acceso. Es decir, si buscas algo en Wikipedia, tu lector también lo puede hacer, ¿no? La idea es ir a los textos o a los estudios o a esas fuentes que el lector no va a buscar. Al estar investigando encontrarás que puede que encuentres que alguien ya habló de lo que tú quieres hablar. En esos casos léelo y utilízalo para contrastar, ya sea para estar de acuerdo o en desacuerdo. De cualquier tema que hayas escrito ya hay cosas, ¿no?, que se han hecho, pero la diferencia es que no se han escrito a tu modo y hay que tener la conciencia de que nadie va a escribirlas como tú. En ocasiones el primer obstáculo es tratar de escribir sobre cuestiones novedosas o interesantes, y esto puede frenar la creatividad. Puedes elegir cualquier tema, lo importante es ser curioso acerca de cualquier cosa, ¿sí? Sea el tema que sea, sean cuestiones teóricas o cuestiones de la vida cotidiana. Un buen ensayo es el que profundiza y explica y aclara las cosas y se nota que hay curiosidad, ¿no?, en el tema. Ahora, por otro lado, si se trata de una asignación académica, pues el tema generalmente ya está establecido. Pero incluso en esas situaciones puede ser creativo. Más allá de querer sonar inteligente, intenta ser curioso, ¿no? Que el maestro o maestra que lo va a revisar pueda identificar en tu texto que no solo amontonaste palabras y oraciones, sino que de verdad hubo introspección y profundización sobre el tema. Una vez que elegiste el tema, es momento de ordenar tu bibliografía, lo que has leído y conoces del tema. Podría ser el capítulo de algún libro, algún artículo, un texto académico o incluso otros materiales de la cultura popular, ¿no?, de la vida cotidiana. Podrían ser videos en YouTube, alguna página de blog o cualquier cosa que te sirva a manera de ejemplo. También selecciona lo que vas a leer, cosas que te ayuden a definir los conceptos y en qué sentido los vas a utilizar. Es importante, organizarlos en carpetas o en carpetas electrónicas, o si los tienes en físico, tenerlos siempre junto a ti, ¿no? Ese es porque en el camino descubrirás que hay otras cosas también por leer y que no habías considerado, y esas también hay que estarlas guardando en tu computadora, o si tienes oportunidad de atenderlas en físico, pues en físico.
Lo que sigue es planear tu escrito. Si escuchaste el primer episodio del podcast, recordarás que te platiqué de cómo Allan Poe planeó y organizó el poema del Cuervo antes de sentarse a escribir. Y bueno, ya conocemos el resultado, ¿no?, de esta obra. A muchos escritores les ayuda a realizar una especie de organizador gráfico antes de sentarse a escribir. Hay otros escritores que no necesitan organizar antes de sentarse, ¿no?, ya sea porque o nunca lo necesitaron o porque ya dominan su método. Y hay otros, ya sea porque son escritores principiantes o muy estructurados, que sí los necesitan y siempre realizan algún tipo de organizador. Es lo que se puede llamar escribir antes de escribir. Para esto, el libro titulado La cocina de la escritura, de Daniel Cassani, me fue de gran ayuda, pues en él vienen estrategias para enfrentar la hoja en blanco. De los ejercicios más populares y socorridos, que puedes encontrar en todos lados, es el de realizar mapas conceptuales. Te recuerdo su aspecto. En el centro de la página escribes tu tema principal dentro de un recuadro, y alrededor y alejados de tu título, dentro de óvalos, escribes subtemas, es decir, los aspectos que vas a tratar respecto a tu tema principal. Y a manera de listado, debajo de esos óvalos, puntos específicos de los que quieres hablar. Esa imagen la puedes ver en el título de este episodio. Una manera muy burda de explicarlo, pero es tal cual un mapa conceptual o un mapa mental, ¿no? Una vez hecho esto, trata de dar orden desde lo primero que vas a hablar hasta lo último, ¿no? Yo lo que hago es enumerar los óvalos, porque un tema que te puede dar muchas ideas para hablar, decides organizarlo, ¿no? Generalmente iniciar por los temas que definen los conceptos hasta el planteamiento, y bueno, después conclusiones, ¿no? Y este mapa, por supuesto, puede modificarse. De inicio te servirá para agilizar la escritura, así como para saber por dónde empezar y también para delimitar tu tema. Ya que lo tienes, tenlo junto a ti siempre al momento de estar escribiendo. Observa tus óvalos y tus subtemas y escribe lo que tienes que decir al respecto de ellos. Profundiza, ejemplifica y define. No te preocupes por las palabras, eso solo te detiene. Deja que el pensamiento se expanda y las palabras vayan quedando impresas. Es decir, que el pensamiento fluya. Ya sea que lo hagas en tu cuaderno o en tu computadora. No te detengas a usar un lenguaje formal o apropiado en esta etapa, eso solo te detiene. Escribe la idea. Ya después, ya al momento de revisión, ya sea que o si lo escribiste en tu cuaderno y lo pasas a la computadora, vas a poder cambiar palabras por un lenguaje más apropiado, ¿no? Y ya que hayas agotado la idea, continúa con la siguiente de tu mapa. Es decir, ahí es sentarse y concentrarse en el tema y escribir y pensar sobre eso. Por eso es difícil de repente hacerse el hábito de la escritura, precisamente por eso, porque a veces no tenemos tiempo de reflexionar sobre ciertas cosas que nos interesan, porque hay otras cosas más urgentes. Pero es algo que se tiene que hacer al momento de la escritura. Y también una escritura efectiva es la que con pocas palabras se explica bien, pero también no hay que simplificar demasiado los temas, ¿no? Define los conceptos que estás utilizando, aclara tu punto y no lo compliques y pasa al siguiente. Usa un lenguaje con el que te sientas cómodo, por supuesto dentro de una formalidad, ¿no?, que requiere el ensayo. Y piensa que en algún momento vas a exponer tu texto. Incluso si puedes leerlo a alguien en el proceso, te ayudará a identificar errores de redacción o de sintaxis, ¿no? Y también, al estar escribiendo, usa la cantidad de hechos y ejemplos necesarios.
que tu escrito, en caso de ser teórico, tenga una conexión con la realidad. Si estás teorizando, o algo explicado con teoría, por supuesto es necesario conectarlo con una realidad a la que el lector pueda reconocer, ¿no? Es decir, mientras más ejemplos de la vida cotidiana tengas en los que le puedas aplicar o tengan que ver con la teoría que estás hablando, es importante que lo hagas. Esto, como te decía, ayuda primero para que tú confirmes si estás equivocado o no en tus análisis, pero también para que el lector tenga una imagen mental de lo que estás explicando, ¿no? Eso facilita un poco más la comprensión. Yo siempre he intentado que conforme desarrollo el tema, dirigirme hacia un nuevo concepto o a una nueva problemática que se relacione con lo que ya he escrito desde inicio, y así llegar a llegar al final del trabajo. Por ejemplo, en un texto que inspiró el episodio anterior del podcast, inicié hablando de nuestras opiniones y nuestras consideraciones muy subjetivas, para después pasar a cómo esas opiniones están respaldadas por instituciones y organizaciones y ni siquiera nos damos cuenta. Después hablé de la despolitización de los temas y llegando al final a la necesidad de politizar ciertos temas. Es decir, tuve la idea de nuestras opiniones, las instituciones y lo político, la despolitización y la politización. Estos conceptos intenté explicarlos lo más que pude, y de manera que fueran creciendo hasta acercarse a un punto en el que necesitabas ya otro concepto, y una vez llegando hasta ese nuevo concepto que es instituciones, expandirlo hasta llegar a lo político. Una vez llegando a lo político, explicar y extenderme hasta llegar al punto que yo quería hacer, que era la despolitización de cuestiones políticas, ¿no? Y una vez explicando la despolitización, explicarlo hasta llegar al punto que me quería dirigir otra vez, que era la necesidad de politizar ciertos temas. Si lo has escuchado o lo escucharás, te darás cuenta de eso, ¿no? Es decir, cada concepto lo intenté definir, explicar sus implicaciones en la vida real y dar ejemplos hasta llegar a otros conceptos, así hasta llegar al final. No sé si queda claro, pero siempre es bueno iniciar con antecedentes para después conectarlos a nuestra actualidad. Si lo hacemos bien, el resultado es interesante. También depende de tu estilo de escritura, al dar algunos antecedentes históricos, si se puede, de tus conceptos, es también algo que ayuda al lector a entender un poco más de dónde viene y hacia dónde va, ¿no? tu escrito. Al terminar de escribir, revisa tu grafía, corrige, puedes eliminar frases o incluso párrafos completos. Si tienes alguna muletilla o palabra que se repite mucho, también puedes sustituirla por algún sinónimo, o si se puede omitir, pues la omites. Me ha pasado a mí que he tenido que eliminar hojas completas o párrafos completos porque no expresaban nada, o eran redundantes, o se desviaban del tema, o empezaban a tocar ciertas cosas que yo no quería tocar. Por eso no tengas miedo de eliminar cosas. Al principio puede ser difícil, me pasó y me ha llegado a pasar que me senté durante media hora para intentar desarrollar alguna idea y al final no me gustó y tuve que eliminarla con todo el dolor de mi pensamiento. Y bueno, la conclusión de tu texto no se trata también de resumir todo, sino de ofrecer tu propuesta final. Ahora, pues hablando de la conclusión, tu conclusión tampoco debe sugerir que te quedaron más cosas por decir, pero que se te acabó el tiempo. Cuando estés concluyendo, no toques nuevos temas o que necesiten explicarse y que no hayas ya abordado antes, ¿no? Concluye las ideas principales de tu texto. Yo siempre intento también que la última frase
deja una impresión duradera al lector, ¿no? A quien lo está leyendo. No sé, creo que es mi estilo. Puedes tú utilizar otro tipo de recursos, pero bueno, es también una buena idea tener una frase que deje cierta impresión o pensando al lector referente a tu tema, ¿no? No a cualquier otra cosa. Ahora, la introducción. Dejé para el final la introducción porque, bueno, desde antes de tener este gusto por la escritura, aprendí que la introducción es lo último que se escribe. Pudieras escribirla desde el inicio, a manera de plan estructural de tu texto, pero conforme vayas desarrollando tu texto, este te llevará a lugares inesperados o que no tenías contemplados en tu introducción. Y por eso, bueno, la introducción, si es que la haces al inicio, puede variar, ¿no? Por eso siempre es mejor hacerla hasta el final. En esta introducción es necesario fijar tu postura, que el lector sepa qué es lo que estás a punto de decirle. Explicar también cuál es tu intención, si quieres apoyar o refutar o plantear nuevas interrogantes sobre algún fenómeno. Es necesario ser breve y tratar de atraer la atención del lector. ¿Cómo se hace? Bueno, yo he también adquirido algunas estrategias, algunos recursos para intentar hacer esto, ¿no? No sé si me funcione, pero bueno, intentar atraer la atención del lector. Lo puedes hacer a manera de hacerle una pregunta al lector, ¿no? Una pregunta que por supuesto a la que va a encontrar respuesta en el desarrollo de tu texto. La pregunta que sea interesante, que lo haga interesarse por leer el texto, ¿no? También puedes mencionar algún enfoque inesperado acerca de tu tema. Es decir, algo que provoque que el lector quiera saber cómo llegaste a ese punto o por qué piensas eso. Y déjalos así, en suspenso. No es necesario que se lo respondas o que le aclares todo en la introducción, porque ya lo va a encontrar después en el cuerpo de tu texto. Finalmente, algunas consideraciones respecto a la escritura. Algo que aprendí que me ayudó al inicio, en algún momento pues de mi inicio en esto del blog, era descubrir mi metáfora al escribir. Es decir, tú descubre tu metáfora al escribir. ¿Con qué relacionas tu escritura? Ya sea con construir algo, con un viaje, con una búsqueda, incluso hasta con un acto de magia, ¿no? En el que hagas aparecer ciertas cosas. Eso será la personalidad de tus textos. Yo considero que esto es una buena reflexión al momento de iniciar con la escritura, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo quieres plantear tu tema, tu texto, ¿no? ¿Vas a ir construyendo algo? ¿Vas a emprender un viaje con el lector y llevarlo a algún lado? O como una búsqueda, ¿no? De que hay algo que está perdido y que tenemos que encontrar, incluso hacerlo aparecer, ¿no? Es importante, es un ejercicio interesante que ayuda a darle un cierto carácter a tus textos, ¿no? Esto de descubrir tu metáfora. Otra cosa muy importante y que sin ella no somos nada es generar hábitos. Alguna vez Bukowski se propuso a escribir una hoja todos los días, sin falta. Y es algo que creo que es importante. Ya sea que tengas algún tema en mente o que ya iniciaste a escribir algo, no debes parar hasta terminar. Por supuesto no en una sola sesión, sino trabajar todos los días mientras se pueda. Ya sea que te sientes a la hora destinada a tu escritura y salga un párrafo o media cuartilla o dos, ¿no? Lo importante es que esto va a crear una rutina, ya sea por temprano, por la tarde o por la noche. Siempre destinar un momento, ya sea que te
delimites tu cierto horario, una hora, media hora, o que no lo delimites, no lo definas, sino que sea un momento, ¿no? Y te digo, a veces va a salir un párrafo o a veces te va a salir una frase, nada más. Suele pasar y pasa todo el tiempo, ¿no? Y también si tienes dudas o no sabes cómo continuar, leer también es parte de escribir. Lee lo que te va a resolver tus dudas o lo que te va a ayudar a aclarar algún concepto que no comprendes del todo, ¿no? O que te va a ayudar a poder identificar ejemplos de la vida cotidiana. Te puedes ayudar de películas, de videojuegos, de las redes sociales, ¿no? Las redes sociales, la discusión global que hay ahí es una gran fuente de ejemplos, sobre todo en esta época en la que estamos encerrados en casa. Bueno, ahí hay mucho que se puede analizar, ¿no? También es importante concentrarte en lo que estás escribiendo y dejar a un lado los ensayos en los que quieres escribir, ¿no? Este es un consejo de Henry Miller, un novelista estadounidense. Decía, concéntrate en lo que estás escribiendo y no en lo que quieres escribir, porque a veces nos llegan tantas ideas que nos concentramos tanto en una y descuidamos la que estamos haciendo. Por eso, bueno, es importante ordenarlos incluso, ¿no? Si te llegó algún interés, apúntalo y déjalo pendiente para cuando termines el que estás haciendo, continúes después. También algo importante es identificar lo que te gusta de tus autores favoritos. Y no es que lo copies, sino que, bueno, lo puedes hacer a tu manera, y esto puede crear tu estilo propio. Digo, no se trata de imitar, sino de inspirarse. No sé si suene bien o no, pero esa es la idea, ¿no? También hay cosas que nos gustan de ciertos autores y, bueno, lo podemos hacer, ¿no? No siempre todo lo que hagamos conservará algo de nuestra personalidad. Yo cuando inicié con el blog en el 2012, por ejemplo, a mí me gustaba usar de manera lúdica o de manera muy juguetona corchetes dentro de paréntesis. Primero porque no había visto mucho yo que se hiciera eso, y segundo porque mi intención era como darle una especie de profundidad al texto, pero no una profundidad metafórica, sino una profundidad estructural al texto, ¿no? Mi idea era como cuando ves el espejo enfrente de un espejo, ¿no? Y se ven cosas hacia adentro. Ese tipo de profundidad era el que yo me quería hacerlo, ¿no? Era como que parte de mi estilo. Ya lo dejé de hacer y me gustaba. Bueno, pero ya es hora de hacer otras cosas diferentes. Pero es eso, es intentar divertirse y experimentar con lo que se puede hacer en la escritura, ¿no? Una idea muy interesante de Thom Yorke, el vocalista de Radiohead, era que su intención al escribir era crear frases que no existían o que aún no se habían dicho, ¿no? Nunca. Y eso es interesante, intentar hacerlo. Otra cosa, y este es un lugar muy común, muy común, ten un cuaderno para que anotes tus ideas, para que al sentarte a escribir las desarrolles, o si tienes que investigar, pues leas. Puedes anotar en tu celular, incluso hay si estás manejando ahí a modo dictado, para que le digas lo que piensas y se escriba, ¿no? Siempre, bueno, yo en lo personal prefiero el cuaderno. Pues hay algo en el acto mecánico de escribir que me da fluidez y ritmo al pensamiento. Pero pues, cada quien, ¿no? Pero sí es importante tener que si a lo largo del día te llega una idea, no la dejes escapar, porque después se va y te quedas con el recuerdo de que había algo importante que habías pensado pero no recuerdas qué era. Entonces, a mí me pasa mucho todavía cuando digo, sí me acuerdo, y se me olvida. Me pasa mucho de noche cuando estoy ya acostado pensando, me llega una idea y llego a la conclusión de que sí me voy a acordar, y al otro día no me acuerdo para nada. Por eso a lo mejor ya tengo cerca ahí un cuaderno. Incluso a veces hago uso de un pizarrón también, que
está ahí en la pared, ¿no? El chiste, bueno, la idea es ir anotando las más ideas que se puedan, porque eso, al final, al momento de sentarnos a escribir, nos va a ayudar mucho. A veces es complicado y hay bloqueos, o no hay ánimos, o no hay tiempo. Pero es fundamental entusiasmarse y creer en lo que haces e intentar buscar el momento para escribir, ¿no? También intentar mejorar tus habilidades. Experimenta con otro tipo de textos o estructuras. Por ejemplo, tuve la oportunidad de escribir una nota para la página de Filosofía para Todos y Todas, que se transmitía en Jalisco Radio, y era al estilo periodístico, ¿no? Era una nota acerca de un evento que había tenido lugar, y tenía una extensión determinada y ciertos párrafos, ¿no?, a los que tuve que ayudarme nuevamente del libro de Casani y con la ayuda de un profesor, bueno, para encontrar el método ideal que me ayudara a cumplir con ese texto, ¿no? Es decir, además de tu estilo, hay que arriesgarnos a intentar otro tipo de textos, porque también eso es parte de la experiencia personal al escribir que te va a ayudar, ¿no? Y me vas a perdonar si estoy hablando mucho de mí. Generalmente no lo hago o no me gusta, pero en este episodio no podía tratarse solo de consejos, ¿no? Sino también quería ejemplificarlos, que se vean reflejados en la realidad o en mi realidad, creo yo. No sé qué piensas, no sé si estoy hablando ya de más. Y una última consideración que leí en un artículo llamado Para empezar a escribir ensayos de Open University, UK, una universidad del Reino Unido, y que ha sido algo que tengo en mente no solo al escribir, sino en mi vida personal. Y esto es que tu lector es inteligente, pero no tiene toda la información. Y así, sin ser condescendiente, escribir para ellos, ¿no? Hay tipos de textos para tipos de personas. Concéntrate en tus lectores, ya que, por supuesto, hay quienes no les interesa lo que tú haces. Pero habrá gente que sí le interesa, y es importante considerar como lo que son, ¿no? Personas inteligentes que no tienen toda la información, y tú al mostrársela, tú al provérsela, la entenderán, ¿no? O entenderán lo que quieres decir. Pues escribir no se trata de demostrar a la gente que te sientas y escribes, ¿no? Sino de construir frases, desarrollar ideas que lo involucren, explicar algo a tu modo, y que tal vez no se le había ocurrido al lector, ¿no? O si ya se le había ocurrido, encontrar en tu texto algo que él comparte contigo. Está como una especie de conexión cognitiva, no sé cómo expresarlo, pero es encontrarse en un lugar, ¿no? Un libro es un lugar, y ahí te puedes encontrar con muchas personas, o con otra persona, con alguien que pensabas que es ajeno a ti, pero que comparten algo. Ya, bueno, estoy sonando algo cursi. Creo que ya con esto hemos llegado al final del episodio. Fue un resumen muy grosero de cómo es escribir ensayos. Por supuesto, hay muchas otras herramientas en la web, en internet, en YouTube. Pero bueno, esto era lo que yo te quería compartir, porque me gusta hablar de esto. Ya me dirás tú si te gustó, si no te gustó. Y pues ya, gracias por llegar hasta aquí. Hoy nos extendimos un poco, pero como siempre te agradezco la atención y el interés. Y espero que estés bien, y contar con tu atención para el siguiente episodio. Muchas gracias. Lamento decirte esto, pero este episodio llegó a su final. Si quieres que sigamos interactuando, te invito a ingresar a enestodeltodo.wordpress.com, en donde podrás leer los ensayos que hay público, además de encontrar más episodios y algunos videos. Adiós.
Este episodio fue grabado en diciembre de 2020.